presenta 24 horas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas, el noticiero de los paraguayos. Hoy vamos a hablar de otra jornada de manifestaciones, porque todavía aquellos que concursaron, ingresaron a la ITIP binacional y finalmente fueron despedidos, quieren volver a sus cargos. Exigiendo justicia y no vamos a parar hasta que alguien nos escuche. No tengo ningún caballo, como se dice. Yo estoy acá por mérito propio. No se manifiesta ni el presidente de la República ni el director ante nosotros para una mesa de diálogo. Escúchenos, por favor, señor presidente, escúchenos. También esta noche en 24 horas cayó de nuevo un pastor evangélico acusado por abuso sexual. Tenía arresto. No estaba en la casa y aparece otra denuncia de abuso. En la denuncia manifiesta que la menor se encontraba en la iglesia realizando limpieza y en un momento el pastor la abrazó, la lanzó en el piso y seguramente abusó de la misma. Pero este sujeto ya tiene un arresto domiciliario por otra causa que es abuso sexual al niño también. Y hoy también hablaremos acerca del título universitario, el título de abogado del senador Hernán Rivas. Desde el MEC dijeron que todo está en orden. Si cae Rivas, cae todo un sistema que escupe títulos falsos. Entonces ellos están protegiendo ese sistema porque no es solo Rivas seguramente. Con esto está dañando la imagen de la institución. Una institución que tiene como misión nada más y nada menos que de juzgar la buena conducta de los abogados. Hoy si uno mira si está dentro de la oferta de la universidad, no está la carrera. En cuanto a cumplimientos de requisitos como tal, los documentos están absolutamente completos. Otro tema destacado, niñas madres, los números aumentan en el departamento central. ¿Qué dicen los médicos? La causa es la falta de información. Y ellas acuden, en principio, ¿verdad?, desorientadas. Estas pacientes de 15 a 19 años son por actividades de conductas de riesgo o son porque no acudieron temprano para recibir información. Porque a lo mejor tiene las condiciones hormonales para quedar embarazada, pero no tiene las condiciones físicas para llevar adelante un embarazo. Hablar a los chicos en su idioma y en su entendimiento. Trabajando en lo que es la educación sexual y reproductiva e incentivando que los adolescentes no inicien en forma precoz relaciones sexuales. Bueno, enseguida todos los detalles acerca de este tema. Bueno, genera alarma este comunicado emitido por la farmacéutica Pfizer, que fue una de las que produjo la vacuna anti-COVID, acerca de cuáles son las posibles consecuencias en ciertos tipos de pacientes. Acá estamos viendo el comunicado justamente emitido por la farmacéutica, que señala en este caso en inglés, dice: las vacunas aprobadas contra el COVID-19 incrementan el riesgo de miocarditis. En este caso hace la aclaración de que es una inflamación de los músculos del corazón, o pericarditis, particularmente entre la primera semana de vacunación en adelante. Señala también este comunicado cuál es la edad de riesgo observada. Principalmente en hombres entre 12 y 17 años. Este comunicado ya fue emitido hace tiempo, pero se hace la aclaración como parte de un disclaimer, es decir, de
una comunicación a la que va dirigida justamente al público que va a recibir esta vacuna. Pero ¿cuál es cierto acerca de esto y sobre todo qué información recibió oficialmente Salud Pública acerca de este riesgo? Araceli Romero contigo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Ya estoy en compañía del director del programa ampliado de inmunización del Ministerio, el señor Hugo Luis Cousirat. Bueno, licenciado, este comunicado que alertó a muchas personas, especialmente también a gran parte de nuestros televidentes, ¿qué podríamos decir o cuál es la información que ustedes manejan sobre eso? Bueno, antes que nada, comentarles justamente a los televidentes que la miocarditis es extremadamente rara y leve con vacunas con esta tecnología de ARN mensajero, ¿verdad? Nosotros esta situación ya lo teníamos en estudios de investigación alertados desde abril del año 2021, donde justamente el grupo de trabajo de los CDC ya informaba de un aumento de riesgo de miocarditis y pericarditis en la población de 12 a 29 años. Después, al mes siguiente, en el mes de mayo, justamente la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, también coincidía con esta apreciación de los CDC, y así vinimos justamente implementando la campaña de vacunación contra COVID-19. Es importante recordar que nosotros recibimos más de 2 millones de dosis en julio del 2021, ya con la información conocida de este aumento de riesgo, y el país ha aplicado hasta ahora más de 4.800.000 dosis de vacunas COVID con tecnología ARN mensajera. Solamente hemos recibido reporte de 3 casos que han sido asociados justamente a miocarditis producida por vacunas, y de los cuales representa una tasa de 6 casos por millón de dosis aplicadas. Fíjate que en el mundo la tasa esperada es de 12 casos por millón de dosis, o sea, nosotros estamos en un nivel muy por debajo a la tasa mundial. Entonces eso da una seguridad y una garantía a que todas las vacunas que han sido aplicadas justamente han respondido conforme a lo que nosotros hemos esperado para mitigar los efectos de la pandemia, la de COVID-19. De esos casos que mencionó, de que ustedes tienen información, ¿qué rango etario correspondía, licenciado? Justamente coincide con este grupo de población que se ha observado el aumento de riesgo. Estamos hablando de un grupo de población de 12 a 29 años de edad. Entonces todos esos casos han evolucionado favorablemente y actualmente están de alta. Bueno, de esa época ahora, en el 2023, ya en octubre de este año, ¿hay todavía personas que se están vacunando con esta vacuna Pfizer y están dentro de ese rango etario? Bueno, es muy importante destacar eso, ¿verdad? Nosotros vacuna Pfizer ya no disponemos actualmente. La vacuna que estamos utilizando en grupo de población a partir de los 6 años es la vacuna, misma plataforma ARN mensajero del laboratorio Moderna. Vacuna Pfizer estamos utilizando en un grupo de población que va desde los 6 meses hasta los 4 años, donde justamente este riesgo aumentado no se observa. O sea, Pfizer ha comunicado eso en un comunicado en el mes de septiembre de este año, de que justamente ese aumento de riesgo se da en la población de 12 a 17 años en la primera semana post vacunación. O sea, estamos hablando de que nosotros ya llevamos más de 1 o 2 años de haber recibido la dosis de Pfizer y hasta ahora estamos sanitos, gracias a Dios, ¿verdad? En esa temporada, licenciado, se salía la información de que podrían ser experimentales estas vacunas, por eso había también la firma de consentimiento y todo eso. ¿Se recordará usted de ese episodio? Era a raíz de estos comunicados también, ¿verdad? No, claro, de hecho que al ser vacunas en uso de emergencia, justamente se realiza el consentimiento al usuario. El usuario firma y acepta recibir la dosis de vacuna en ese momento, y entenderán todos que era un momento crítico justamente donde teníamos más de 4.000 muertes en forma mensual de COVID-19 y justamente la vacuna que teníamos disponible en ese momento. Araceli. Esa enfermedad COVID-19 ya se volvió estacional. Juan, sí. Acá me habla Juan, te voy a poner el retorno para que te pueda escuchar el licenciado. ¿Sí? Doctor Luis, gracias por atendernos. Bueno, te saluda Juan Cáceres Troche en este momento. La pregunta es, de aquí en adelante, los que nos aplicamos alguna vez la dosis de Pfizer, especialmente en este grupo etario que he señalado como grupo de riesgo, ¿podría presentar síntomas de aquí en adelante o ya es a destiempo prácticamente? Ya a destiempo, Juan. Justamente este riesgo se observa dentro de las primeras semanas. Estamos hablando específicamente al 4.º día
de haber recibido y es en relación a la segunda dosis de la vacuna. O sea, todos nosotros ya hemos recibido más de 2 dosis de vacuna. Yo creo que todos hemos recibido ya la dosis de refuerzo anual con ya vacunas plataforma ARN mensajero, pero del laboratorio Moderna. Con esto entonces Paraguay ya se encuentra fuera de este riesgo, doctor. Estamos fuera de este riesgo, Juan. Nosotros actualmente no usamos más vacunas del laboratorio Pfizer en población, en ese grupo de población. La vacuna que disponemos y la que van a llegar próximamente ya componente actualizado contra XBB 1.5 van a ser justamente vacunas monovalentes que ahora se está empezando a utilizar en los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, aquí también tenemos preguntas de Carlos Troche, doctor. Le escucha. No, más que nada, doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo. Te escucho, Carlos. Sí, más que nada, preguntar, ¿ustedes tienen registro o hay registros de gente que se haya aplicado la vacuna en ese momento y haya tenido algún tipo de episodios cardiológicos que lo llevó a la muerte? ¿O es difícil eso de acceder a esa información o registro por lo menos? Mira que es muy importante lo que mencionas, Carlos. Nosotros con la llegada de cuando iniciamos la campaña de vacunación justamente llevamos un registro justamente de los eventos de interés de notificación obligatoria y los ESAVI, que son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, que son eventos que lo tenemos bajo vigilancia por más que sean leves, moderados o graves. Entonces todos esos reportes, esos casos entran a un comité técnico de expertos y este comité técnico está integrado justamente por especialistas de diferentes áreas. Estamos hablando de neumólogos, infectólogos, pediatras, cardiólogos, inmunólogos. O sea, estamos hablando de 10 especialidades en síntesis que se encargan de evaluar caso por caso y justamente en 3 de los casos se han coincidido de que los casos de miocarditis estaban asociados justamente a haber recibido la vacuna. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por estos datos. Nos quedamos atentos igualmente. Gracias también a Araceli. Muchas gracias. Exigiendo justicia y no vamos a parar hasta que alguien nos escuche. No tengo ningún caballo, como se dice. Yo estoy acá por mérito propio. No se manifiesta ni el presidente de la República ni el director ante nosotros para una mesa de diálogo. Escúchanos, por favor, señor presidente, escúchanos. Bueno, y hablemos ahora acerca de lo que pasó ayer después del partido entre Paraguay y Bolivia, porque si bien muchos estaban festejando, otros ni tanto, atendiendo a lo que aconteció a la salida, en las inmediaciones del estadio donde se disputó este importante partido. Fíjense, porque hay imágenes, hay registros de lo acontecido, porque a la salida normalmente se llena de personas en las inmediaciones del estadio, pero entre esas personas están mimetizados los delincuentes como supuestos hinchas, porque en grupo salieron a delinquir, según se puede observar en este video y también según se puede constatar por el relato de las personas que fueron víctimas. Más de 2 vecinos resultaron ser afectados porque algunos salían del partido, otros simplemente estaban allí cerca y también terminaron siendo víctimas de asaltos por parte de estos jóvenes que en bando decidieron ir a su paso perpetrando atracos. Algunos incluso hasta estaban armados, según el relato que dieron los vecinos. Se alzaron con lo que pudieron y también de paso generaron algunos que otros destrozos. Pero escuchemos lo que decían las personas afectadas y que resultaron ser víctimas. Soy acá de Cesta Proyectada. Quiero informar más que a mi hija y a varias personas se nos robó acá sobre Cesta Proyectada entre Olegar y 15 de agosto. Son varios pirañitas que vinieron por la zona y empezaban a robar todo lo que había por la casa, ahí entraban todos, empezaban a robar todo lo que había, robaban. ¿Estaban a pie ellos, Walter? Estaban a pie y le perseguían moto, a pie y moto, y se iban así persiguiendo. A mi hija de 11 años le apuntaron en la cabeza, le apuntaron la pistola. A mí me pegaron como para que yo le dé todas mis cosas. ¿Cuántas personas le robaron, Walter? Y yo pude visualizar a todos los de la cuadra, a todos los que estaban así caminando, a todos los que salían de la cancha, ni un policía por la calle. Eso es lo que es indignante. ¿Cuántas personas eran más o menos, Walter?
Y eran 20 así de todas las edades. Ponerle que el más grande tenía 18 años y el más chico tenía, no sé, 15, 12, 13 por ahí tenía. Estamos viniendo de la cancha. En mi casa ahí nomás, a media cuadra me robaron, a media cuadra. ¿No viste si alguien resultó herido del hecho, Walter? No, disparaban así, tiró un tiro al aire porque le dije mi hija, y le empujé, ¿verdad? Y el otro vino así, disparó ahí cerca de nosotros. Bueno, asustado porque minutos después que se diera justamente este encuentro con estos jóvenes delincuentes, este hombre decidió hablar con nuestro equipo periodístico, todavía estaba allí con la adrenalina del momento y dio unas descripciones acerca de los jóvenes, porque entre ellos estaban adolescentes, menores, imagínense, y armados porque efectuaron disparos intimidatorios. Este es el único registro que se tiene de momento, pero se va a hacer un seguimiento para tratar de identificar a esta turba que, según la información que se maneja, no es la primera vez que implementan este modus operandi de ponerse incluso las camisetas de sus clubes, en fin, en este caso la selección, para finalmente perpetrar atracos, porque ese es el objetivo principal. Pero escuchemos también lo que decía Richard Martínez. Él fue testigo de lo acontecido con estas personas. Estábamos nosotros en la esquina de nuestro local y ahí fue cuando le interceptaron a este señor y le robaron, porque vienen así en grupo, güey. No podés salir cuando hay fútbol, ese es el siempre, en toda esta zona. ¿Eran todos jóvenes? Jóvenes, todos con camiseta de aficionados de Cerro Porteño. Es famoso en nuestra zona. ¿Es constante esto? Es constante. La verdad que tiene que haber más lince, cuando hay fútbol tiene que haber en la zona alrededor, porque se corren en manada. Vos, si venís caminando por la acera, te ven que vos estás solo, estás así, vienen y te aprietan, te sacan todo y se corren. En la denuncia manifiesta que la menor se encontraba en la iglesia realizando limpieza y en un momento el pastor la abrazó, la lanzó en el piso y seguramente abusó de la misma. Pero este sujeto ya tiene un arresto domiciliario por otra causa, que es abuso sexual al niño también. Bueno, conmoción en un sector de Loma Prietá. Un hombre, octogenario, falleció a consecuencia de un voraz incendio. Barrio Las Mercedes de Loma Prietá, así quedó esta vivienda completamente destruida por un incendio. Lastimosamente la persona quien habitaba en este sitio falleció calcinada ya que no pudo salir a tiempo. Las autoridades continúan investigando el origen del fuego. Es una persona mayor, mayor de edad, aproximadamente unos 60 años, ¿verdad?, cuyo cuerpo ya fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia correspondiente. Aparentemente se habría iniciado en la cocina de esta persona, en la cocinita de esta persona. ¿Esta persona vivía sola, fiscal? No, en la casa había, en otra dependencia, pero dentro del mismo predio, una señora que se encargaba del cuidado del mismo, ¿verdad?, con sus hijos pequeños y adolescentes también. ¿Estas personas pudieron salir a tiempo? Sí, es la información que manejamos ahora, que pudieron salir a tiempo. Lo único que me avisó fue mi hija, la menor de 17 años, que al salir del juego ya estaba por nosotros. Lo único que pudimos sacar es la criatura, porque 3 criaturas, uno en cada brazo. Y el portón, como que no tiene seguridad, yo le puse parrilla y até todo para que nadie no entre. Para abrir eso nos costó muchísimo y ahí lo que pudimos salir. Y empecé a gritar, pero nadie no me escuchó. Y yo me senté ahí pidiendo auxilio y que la gente vinieron a mirarnos nomás, pero no nos auxiliaron nadie. La cámara ahí está todo para que se pueda corroborar. Los vecinos dicen que es una pelea constante con el señor. Mentira, eso es falso. Falso es. Hace 4 o 5 años va a ser que yo vivo con el señor. Nunca nadie vinieron a decirle si tiene hambre, si necesita algo. Todo es para atacarme a mí, siendo que yo soy la que le cuido y le mantengo. Es un señor que vivía solo. Es familia, amigos de mis padres. Y como yo no tenía para vivir, yo le pedí para alquilar.
Y después él me dijo, yo le pagaba 300, 400, después él me dijo que no, que le cuide y le mantenga. Fue ese nuestro arreglo. ¿Tiene familiares? No, eso no sé, desconozco totalmente porque nunca nadie vinieron junto a él, nunca. Él es una persona enferma. Yo le llevaba al hospital, él usaba ya pañal, él ya caminaba poco. Rara veces si tenía su medicamento que yo le conseguía, él se levantaba bien. Pero a veces no podía conseguir, entonces él ya se quedaba en la cama. Él tiene cáncer de la garganta. Él ya no podía consumir cosas que nosotros normalmente consumimos, todo de caldo. Tanto las declaraciones brindadas por los vecinos como por la inquilina de esta vivienda son bastante contradictorias. Es por eso que las imágenes de circuito cerrado serán de vital importancia para poder determinar cómo inició el fuego y así poder esclarecer el caso. Y ellas acuden, en principio, ¿verdad?, desorientadas. Estas pacientes de 15 a 19 años son por actividades de conductas de riesgo o son porque no acudieron temprano para recibir información. Porque a lo mejor tiene las condiciones hormonales para quedar embarazada, pero no tiene las condiciones físicas para llevar adelante un embarazo. Hablar a los chicos en su idioma y en su entendimiento. Trabajando en lo que es la educación sexual y reproductiva e incentivando que los adolescentes no inicien en forma precoz relaciones sexuales. Hoy 18 de octubre se celebra en nuestro país la tercera fiesta mariana más importante. Por eso fuimos hasta Tuparendá a visitar a la Virgen de Schoenstatt. Caminante, si un día pasas por el jardín de María y sintieras que ese día ella te invita a su casa, detiene tu andar, descansa, junto al niño ella estará. Cada 18 de octubre se celebra el Día de la Virgen de Schoenstatt y es por eso que aquí en Tuparendá, en la ciudad de Ypacaraí, se congregan miles de compatriotas, incluso personas que vienen desde el extranjero para poder conocer este lugar y entregarse al servicio a la Mater, 3 veces admirable. Venimos a pagar nuestra promesa. Ya está hoy, Ina. Estar bien, salud. Sí, eso está. Y yo le dije a la Virgen para que nazca una nena porque no tenemos todavía los nietos ni nietas. Me imagino, ¿verdad? Que va a su tema la menuera. Claro, yo lo mismo. Veníamos siempre cuando estaban grandotas. Y después un día como este, el 18, ella ni se enfermó. Se fue nomás al control y ahí ya. Muy mangato. Siempre tipo muy fieles a Schoenstatt antes de... Yo nací, cuando estuve en la panza de mi mamá vine. Nací en religión católica. Crecí, lo poco que crecí acá. Y hasta ahora tengo 73 años. Y venimos a demostrar nuestra gratitud a la Mater, ya que este es un lugar de gracias. Si te puedo explicar, es inmensa la alegría y la emoción que tengo, porque siempre, y ha sido mi sueño por muchos años poder estar con ella aquí en su casa. Es verdaderamente una emoción muy hermosa, es realmente inexplicable lo que uno siente en el corazón. Esa ligereza, esa alegría, esa paz que transmite la madre y que realmente ojalá que yo pueda llevar eso a transmitirle a mi familia en este tiempo de tanta dificultad. Me siento protegida, me siento muy amada y sobre todo tomada de la mano para irme junto a su Hijo Jesús en algún momento dado. ¿Qué haya pasado en tu vida que te hace decir que Schoenstatt es la que está contigo? Son tantas cosas, muchas y muchos milagros a través de ella, muchísimos milagros. La salud de mi hija, la salud de mi nieto, que no me dieron esperanza de vida por ninguno de ellos. Sin embargo, ahí están hoy
hace 22 años de aquel momento tan difícil, y gracias a la Mater aquí estoy para decirle gracias por primera vez, por primera vez. Hasta el lugar llegan feligreses de diferentes puntos del país, muchos incluso hacen largos viajes para poder encontrarse con la Mater, con la Virgen de Schoenstatt. De esta manera, la tradición histórica también aquí en nuestro país, a casi 50 años de su instalación en la República del Paraguay, la comunidad de Schoenstatt sigue creciendo cada vez más. Si cae arriba, cae todo un sistema que escupe títulos falsos. Entonces ellos están protegiendo ese sistema porque no es solo Rivas seguramente. Con esto está dañando la imagen de la institución. Una institución que tiene como misión nada más y nada menos que de juzgar la buena conducta de los abogados. Hoy, si uno mira si está dentro de la oferta de la universidad, no está la carrera. En cuanto a cumplimientos de requisitos como tal, los documentos están absolutamente completos. Para el día de hoy estaba prevista la declaración ante la justicia colombiana de los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, porque aparentemente la Fiscalía tenía intenciones de consultarles si efectivamente son Miguel y Fran Galeano y Horacio Cartes los mandantes del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sin embargo, esta declaración no pudo darse el día de hoy porque hubo problemas de internet, de conexión con la cárcel donde están recluidos los hermanos Pérez Hoyos. Igualmente hubo problemas de notificación, según alegaban desde el juzgado colombiano. ¿Esto cuándo se va a hacer? Se va a hacer el próximo viernes a las 9 de la mañana. Entonces, ese día los hermanos Pérez Hoyos confirmarían la versión dada inicialmente por Francisco Luis Correa, quien se indica o señala al expresidente de la República, como así también a alias Tío Rico, como personas vinculadas al crimen del agente del Ministerio Público. El que sí declaró el día de hoy en el juicio que se le sigue a Margaret Chacón fue Cristian Camilo Monsalve. Lo llaman el marcador. Esta persona que por varios días, junto con su madre, Marisol Londoño, estuvo siguiendo por todos los lados que iba Marcelo Pecci junto con su esposa, Claudia, hasta incluso minutos antes de producirse el atentado que le costara la vida a Marcelo Pecci. ¿Qué decía, entre otras cosas, el joven ya condenado por la justicia colombiana, que está arrepentido y que Francisco Luis Correa Galeano, hoy testigo clave en esta causa, es una persona enferma? Después de ese lamentable hecho, la verdad, yo sentí mucha culpa, que lo que había sucedido también era culpa mía, y la verdad yo no pude con eso, y yo le dije a mi madre que nos fuéramos para Medellín lo más pronto posible, y eso fue lo que hicimos, irnos para Medellín lo más rápido posible. Sí, exactamente. Yo después ya de 3 días me encontré con Francisco Luis Galeano. En varias ocasiones salíamos a comer y ya él me manifestaba que él tenía que eso era el plan de él. Y yo la verdad me sentía muy culpable, y yo esperaba que en cualquier momento pues íbamos a estar acá al ver tantas noticias y después de la clase de lo que pasó y de él y de la persona que era el señor, porque era una persona del gobierno, y eso sé que iban a investigar demasiado. Porque era ese comportamiento del señor Francisco Luis Correa Galeano de ser esquivo contigo. Precísale a la señora jueza. No sé, porque él es una persona que, la verdad, no sé lo que voy a decir en estos momentos, pero él a mí siempre me parece una persona que no es normal. Él fue una persona que mientras que conviví con él fue un drogadicto, y además tentó con su propia vida, él mismo se disparó en la cabeza. Y ellas acuden, en principio, ¿verdad?, desorientadas. Estas pacientes de 15 a 19 años son por actividades de conductas de riesgo o son porque no acudieron temprano para recibir información. Porque a lo mejor tiene las condiciones hormonales para quedar embarazada, pero no tiene las condiciones físicas para llevar adelante un embarazo.
hablar a los chicos en su idioma y en su entendimiento. Trabajando en lo que es la educación sexual y reproductiva e incentivando que los adolescentes no inicien en forma precoz relaciones sexuales. Bueno, una información muy importante que tiene que ver con los pacientes dializados. Finalmente Salud Pública hace la aclaración acerca de esto. La cartera sanitaria llega a un acuerdo con el pago del consorcio renal, al que se abonará parte de lo adeudado este mes de octubre, así como las otras empresas que prestan servicio de nefrología. Paralelamente, la cartera de salud solicitó al Ministerio de Economía una reprogramación presupuestaria para los demás compromisos. Es decir, ahora se va a pagar una parte de la deuda de salud pública con estas empresas. Estamos hablando de 3.000 millones de guaraníes. Esto garantiza que los pacientes, por el momento, se van a seguir dializando. Las empresas que nos proveen el tema de la diálisis, así que eso prácticamente ya va a estar zanjada esa situación. Vamos a estar ya abonando parte de lo que se le debe y estamos pidiendo como una reprogramación para poder saldar estas deudas con las empresas que están proveyendo de diálisis a nuestros pacientes. ¿Sí existe un problema entonces? No, de hecho que existía esa situación, tenemos un atraso en la deuda, pero desde el equipo administrativo del Ministerio de Salud Pública hicimos toda una reingeniería para poder por lo menos abonar parte de la deuda y después vamos a hacer como una reprogramación para seguir honrando las deudas que tenemos con esta empresa, porque sabemos y entendemos que los pacientes que están en diálisis no se puede suspender sus diálisis, que tienen que continuar haciendo su diálisis en forma regular. Bueno, y por otra parte, mediante un trabajo de inteligencia previa, los agentes de la SENAT lograron capturar a 4 personas que estaban trasladando una importante carga de marihuana en el interior de un vehículo. Pero antes de entrar en más detalle, vamos a compartir un poco con ustedes lo que fue justamente este operativo, que por cierto fue grabado de principio a fin. Bueno, ahí estamos compartiendo ya el momento exacto en que abren las cajas de las partes de atrás de los vehículos y se encuentran con estos alijos, ya preparados para ir a depositar en algún sitio. Esto se dio exactamente en la localidad de Ihue, en el departamento de Caaguazú, en las inmediaciones de un puente. En dicho lugar sorprendieron a estas 4 personas que llegaron previamente hasta el punto en 2 vehículos, como se puede ver en el video. Uno de los automóviles tenía en su interior un alijo de drogas. El fiscal interviniente fue Fermín Segovia, que dispuso el traslado de los automotores y los demorados hasta la base regional de la SENAT en Caaguazú, donde se va a proceder al pesaje y también al análisis de las sustancias halladas. Se presume que estas personas estaban aguardando indicaciones para poder seguir el viaje hasta la zona de Ciudad del Este, donde el cargamento sería entregado a miembros de facciones criminales brasileñas. Exigiendo justicia y no vamos a parar hasta que alguien nos escuche. No tengo ningún caballo, como se dice. Yo estoy acá por mérito propio. No se manifiesta ni el presidente de la República ni el director ante nosotros para una mesa de diálogo. Escúchenos, por favor, señor presidente, escúchenos. Y hoy vamos a conocer la historia de un gran artista que combina la imitación de animales con su talento innato de cantar. 58 años de Don Kemil Yambay. Hoy me la ñandera y tú. Biamo cago ibe, ate sabe que capibe, vai pirosa.
Cuando antes la primera vez anduve con la que mil música que grababa pues Serenata Catalina. Pero anduve que la primera. Sí, la primera anduve. Vaya me la pendú que mi peño muy un bate a radio, pero en radio en Jape Pepe y la gente le radio aquí man. No. Será jarinero, jadera y bote. Siete hoy pogota, jaroñón gato. Hoy no te ayuda, pues no de tú. A pesar de cota, maní de piru. Y una peculiaridad de él es que nunca se queda dormido en la cabina. Ponerle que una fiesta terminaba a las 1, a las 2, 2:30 de la madrugada. Y el chofer, nosotros teníamos que sí o sí volver. Y él estaba al lado y nunca durmió por el camino. Siempre estaba atento. Parecía que él veía y sentía la velocidad del vehículo. Hoy me va pa' tu estancia Josefina, cuando nena gotojina, yo me vengo a gemir que sabe la pedaza huevo, vengo a mate un huevo, por este bacaria. ¿Cómo se conocieron con el maestro Kemil? Y fue en una de sus actuaciones, cuando yo era joven, no tenía ni 20 años todavía, y él iba a estar presente en un restaurante donde que él iba a actuar. Y cuando eso estaba muy de moda su mocoinguira y a todo el mundo le gustaba, pero yo a él personalmente no lo conocía. Y nos hicimos así de ¿cómo se dice? Nos hicimos el convite con las amigas, las vecinas, así, me dijeron para irnos y nos fuimos al lugar donde que iba a estar actuando. Se hacen baracar y con la pura gente está mando lo que veis, los escajones. Así ve peinatos pa' PTI, se gusta la ya no basaba ni una raya, PTI blanca por mi tai veo hija y arte a poco. Escuela Bejaeo, hermana, escenario, velada con mala oña, pues. Teatro con oye. Sí. Velada. Yo ya por paitente un va. Escuché que alguien aplaudió y anda mi Camba me dice. Hoy encuentro un cartero. Antes hubo cartero. Y me dio una carta. Y señor Kemil Yambay, remitente anónimo, decía por ahí. Le vine a leer eso. A pedirle dije, a leer las cartas y don Kemil Yambay de por y la cuñada para ver la otra cuñada. Te iba a ir para la Lidia Mariana, le dijo. Y ahí fue él que hizo la verso bombero. Hoy mañana imposible iba a ser hey, Lidia Mariana pero me metió ya por la pura hey. Hoy me la ñandera y te amo cagüe po ipe, a te sabe pues cabipe, hay piruzas. Y yo le un migote, de yo guajame me te va, hoy me cogí por ahí te va, rosa puta y te bote. Chayanne y yo ya estábamos con él recorriendo escenarios cuando él tenía seguramente 8 años y yo 6. Y ya estábamos por ahí. ¿Y vos ya te dabas cuenta, ya pillaba, como se dice, lo que era eso? No, en realidad no. Como niños no dimensionábamos nosotros lo que hacíamos, ¿verdad? Para nosotros era como estar de vacaciones o estar por ahí, sabemos que está ahí, estamos detrás de tu papá. De papá, pero no dimensionábamos lo que en ese entonces sucedía. El pueblo de Alfonso Tranquera está agradecido con él, porque siempre dio la mano, ayudó
Es un señor muy caricativo. Dice, vete con acá, ya ve a lluvia, dice, mami, andé con la champaña, dice, usted y este ima con no, mi hijo, dice. Ay, por una señora, se me hace que ande más en mí, calla y por ambos la champaña. Con Paraná. Hay una famosa foto de él posando con Paraná jugando fútbol, cuando Kemil todavía veía. Era en ese sentido muy comprador en el escenario, por eso también la gente lo quería mucho. Y era muy pícaro también. No te olvides que él escribe, por ejemplo, Arecó Cuatro Cuñá. Arecó Cuatro Cuñá, Cristito Pelo Meme, Pete y Morena y Te, Iña Caragüesa y yo. Un compañero nuestro que hoy en día ya es fallecido, él lo presentaba a papá y decía, cuando nació Kemil se rompió el molde. Una persona no se llama, ¿cómo se llama por casualidad? Me dijo una vez, una intelectual. ¿Por qué? Porque cada nombre tiene un significado. Y su nombre es Kemil. Y Kemil significa todo, completo. Cambiamos de tema. Siempre hablamos de los alimentos y de la cantidad de estos que se eliminan o se tiran con el tiempo. Hablamos justamente de cuál es una manera de poder preservarlos o reutilizarlos hoy en Voz Sostenible. ¿Usted sabía que cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos? Con esa cantidad podríamos acabar con el hambre en el mundo. El desperdicio y la pérdida de alimentos es un verdadero mal en un mundo donde millones de personas tienen hambre. Además, la población mundial crece y crece todos los días. En 2050 habrán 2.3 mil millones más de personas que hoy. Y si los niveles de desperdicio se mantienen como hasta ahora, para que puedan comer deberemos producir 70% más de alimentos. Y aumentar la producción a ese nivel es prácticamente imposible. Por eso en 2020 la FAO declaró el 29 de septiembre como el Día Internacional de la Conciencia sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Hacerlo es fundamental para combatir la pérdida del recurso hídrico y la explotación del suelo. La FAO busca impactar la conciencia de los consumidores, porque casi el 30% de todo el desperdicio de alimentos se da en nuestros hogares. El 6% de las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América Latina. Y aún peor, el 15% del alimento disponible en la región se desperdicia. Con esta cantidad se podría alimentar a 30 millones de personas en América Latina. Esto representa el 64% de quienes sufren hambre en la región. Aproximadamente una tercera parte de la producción de alimentos a nivel mundial se pierde en el campo o se desperdicia en las casas. Y tenemos que recalcar que la mayor cantidad del desperdicio se da en los hogares, un 46%. Entonces, la solución para alimentar a aquellas personas que no tienen que comer hoy también pasa por el hecho de que cada uno de nosotros no desperdiciemos alimentos en nuestros hogares. En el mundo, un territorio superior al tamaño de Canadá más la India se utiliza para producir alimentos que nunca serán consumidos. Si el desperdicio y la pérdida de alimentos fuera un país, sería el tercero que más gases de efecto invernadero emite en el mundo. La pérdida y desperdicio de alimentos también malgasta los recursos naturales, agua, suelo y energía, sin mencionar el trabajo humano y el tiempo. Empeora el cambio climático y tiene un rol clave en la emisión de gases de efecto invernadero en la agricultura. Los bancos de alimentos reciben toneladas de comida que otros desecharían, pero que miles la desean y aún tienen gran utilidad. Planificar lo que va a cocinar es un gran paso para evitar el desperdicio. Tal vez existe cierta conciencia de que, desperdiciar es malo. Tal vez eso sea una cosa que ya es muy común, pero no sabemos cómo almacenar o no sabemos qué hacer o cómo
planificar nuestras comidas de manera que consumimos algo y dejamos un porcentaje todavía más grande en el refrigerador, por ejemplo, y después no sabemos qué hacer con eso, o lo almacenamos de una manera que se nos pudrió, por ejemplo. Evite comprar más de lo que come. El desperdicio de comida le afecta a su economía, a la salud del planeta y evita que podamos garantizar un desarrollo sostenible. Bueno, y seguimos con las informaciones del plano policial y hablemos acerca de este procedimiento encabezado por efectivos policiales de la Comisaría 10ª de Asunción. 4 jóvenes fueron detenidos en las últimas horas a bordo de este vehículo. Supuestamente estaban en una actitud sospechosa, se habría dado una persecución y allí finalmente llegaron hasta ellos porque tiene una explicación esto. La mayoría tenían antecedentes e incluso órdenes de detenciones. Estamos hablando de Alcides Iván Rodríguez, Sergio Daniel Fretes Rojas, Brian Osmar Agüero Velázquez. Este último, fugado de la Comisaría 8ª el 30 de agosto y a ellos les acompañaba un adolescente de 15 años. Según las informaciones que manejan los intervinientes, todos ellos serían supuestos integrantes del clan Rotela. Y fíjense las evidencias incautadas de su poder. Pero vamos a compartir lo que decía precisamente el comisario Isidro Gamarra acerca del trabajo que hicieron para la detención de estos 4. 2 de ellos estaban intentando hurtar una motocicleta, que el propietario de la motocicleta fue avisado por unos vecinos. Empezaron a perseguirle y en ese interín también nosotros llegamos al lugar y 2 de ellos estaban intentando hurtar y a la par de eso en un vehículo intentaban rescatar a los otros 2. Y fue así que con la ayuda de los vecinos pudimos aprenderle a estos sujetos. 2 de ellos con frondosos antecedentes, uno con orden de captura. Y gracias a Dios no pudieron cometer el hecho. Y los restos óseos humanos encontrados ayer en la zona de Bellavista Norte no pertenece a ninguno de los secuestrados y hasta hoy desaparecidos en manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Hoy se hizo la revisión forense y los expertos dijeron que los restos hallados pertenecen a una mujer. Lo que podemos informar ya a este momento es que se trataría del cráneo de una, probablemente por todas las características antropológicas, se trataría de una mujer de entre 60 a 70 años. Los restos esqueletizados parecerían incluso llegar a tener 10 años de antigüedad al momento de la muerte aproximadamente. Puede ser un poco menos, pero incluso llegarían hasta los 10 años. Aparentemente no hay elemento de ADN posible, tan sumamente secos los restos óseos, e incluso tienen características de haber sido desenterrados, o sea, no haber estado todo el tiempo en la intemperie, sino haber sido desenterrados y sometidos a fuego. Una prótesis dental que fue encontrada en el sitio daba esperanza de que podría tratarse del ex vicepresidente de la República, Óscar Dennis. Sin embargo, esto fue descartado también, lo reconocía su propia odontóloga, mientras que una de las hijas lamentaba toda esta situación. Seguir esperando alguna noticia del ex vicepresidente. Y justamente a través de las fichas dentales se hizo el descarte de que no es el señor Dennis. Con las fichas dentales ya fueron todo entregado acá a la fiscalía. La prótesis no es del señor Dennis, definitivamente. Y a través del paladar que se encontró, la odontóloga de la familia confirmó que no corresponde a mi padre, ¿verdad? Por desgracia tenemos que pasar este tipo de cosas con mis hermanas, con toda la familia, ¿verdad? Andamos de susto en susto. Vuelvo a pedir al pueblo, a los paraguayos, que si alguien tiene alguna información que nos puedan dar para encontrar a papá, les vamos a estar agradeciendo. Nosotros queremos encontrarle y que vuelva la paz a nuestra familia. Bueno, tercer día de manifestaciones en la zona de Alto Paraná de los afectados por los despidos
masivos en Itaipú Binacional. Vamos a compartir las imágenes de lo que ocurría hoy muy temprano. Fíjense que en este ataúd se ponían simbólicamente todos los carnets de identificación que en principio les fueron entregados a los nuevos funcionarios, y con esto prácticamente se hacía este simbolismo de no respeto a los derechos laborales. Siguen sosteniendo los afectados por estas desvinculaciones, que siguen también insistiendo en la revisión caso por caso de cada desvinculación, ya que hay gente, dicen, que entraron limpiamente sin ningún tipo de padrinazgo político, sin ninguna vinculación con algún sector político y también dependiendo únicamente de su capacidad y de su formación. La novedad en el día de hoy es que ya fue entregada a la oficina de la presidencia un pedido de reunión con el presidente, justamente Santiago Peña, para que escuche los reclamos de este sector y se llegue finalmente, por lo menos, a un acuerdo en cuanto a la revisión del caso por caso, que es lo que piden los afectados. No se manifiesta ni el presidente de la República ni el director ante nosotros para una mesa de diálogo, que es lo que estamos pidiendo. Un rotundo silencio. Silencio totalmente en las redes, también silencio, solo son otras publicaciones de la Itaipú. No hay nada referente a nosotros, no nos dan un retorno para una mesa de diálogo, que es lo que pedimos. Acá marchando, demostrando fuerza, exigiendo justicia, y no vamos a parar hasta que alguien nos escuche, hasta que alguien nos pida o nos haga llegar el comunicado que quiere conversar con nosotros. Una jornada demasiado importante para ustedes hoy. Hoy nos enteramos que había reunión del directorio ejecutivo. No comprobamos, pero tenemos entendido que lo hicieron virtual porque se enteraron que iba a pasar eso. Entonces, ese es un mensaje de que la presión y el eco está llegando donde tiene que llegar, y confiamos que con las demás medidas de fuerza y con la presión jurídica vamos a llegar al objetivo. Por eso, que nos escuchen, crean en nosotros, vean nuestras historias. Cada uno tiene una historia diferente, cada uno dejó mucho, ¿verdad? Por eso, escúchenos, por favor, señor presidente, escúchenos. Fue una lucha. Yo tenía 186, 190 competidores más o menos. Y había un solo cargo para mi puesto. Y yo quedé eternado. Y no, yo no tengo el apellido de nadie, no tengo amigos, no tengo familia, no tengo ningún caballú, como se dice. Yo estoy acá por mérito propio y lo puedo corroborar de cualquier forma. Y las manifestaciones van a seguir todos los días hasta que se logre esta reunión con el presidente. Rápidamente vamos a ver las imágenes de hoy en la Cámara de Diputados, porque estos carteles se pusieron en señal de apoyo justamente. Vamos a sacar el zócalo un ratito, ahí está, caso por caso, justicia para el proceso de selección externa 2023, en donde también los diputados anunciaron que van a presentar ante la Itaipú un pedido de informe pormenorizado para que se den detalles a la Cámara acerca de cuál fue el motivo, caso por caso, de la desvinculación de estos 187 trabajadores de la Itaipú Binacional. Las víctimas trataron de defenderse disparando su arma de fuego, es lo que vemos en imágenes. Lastimosamente, los asesinos se adelantaron para disparar tanto al dueño de casa, quien murió en el lugar, y también al hijo del mismo, que fue derivado hasta el hospital distrital de Tomás Romero Pereira, en donde en estos momentos se encuentra con pronóstico reservado. Robo agravado, pero con derivación fatal, donde resultó víctima el señor Juan Bautista Fernández, de 83 años, y su hijo Seferino Fernández Ramírez, de 59 años. Según manifestación del personal interviniente, ellos tuvieron conocimiento a través de la llamada telefónica de un vecino que escuchó varios disparos de armas de fuego provenientes de la casa del señor fallecido Juan Bautista Fernández, a lo que acudieron, encontrando ya a esta persona tirada en el suelo, con mucha sangre a su alrededor, pero ya sin signos de vida. Y el hijo de la víctima fatal, Seferino Fernández, fue asistido por vecinos, trasladado hasta el hospital distrital de María Auxiliadora.
cartuchos de escopeta calibre 12 y así también el arma de fuego de la víctima fatal, un revólver calibre 38, donde dentro de sus alveolos de 6 cartuchos, 2 fueron percutidos y 4 sin percutir. Se comunicó todo al fiscal de turno, el médico forense acudió al lugar, diagnosticando como posible causa de muerte shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Manifestación de la víctima sobreviviente, en este caso manifestó que él se encontraba ya acostado con su padre, interino en que golpean la puerta delantera del domicilio. El señor le pregunta quién es y le dice que son policías, que es personal policial. Él mismo abre una parte de la puerta ya con arma de fuego en mano y se nota la presencia de una persona de civil, a lo que nuevamente cierra la puerta y aparentemente en ese momento ya tras el forcejeo de estos delincuentes que se nota hay rastros de patada por la puerta. Al abrir una parte ya realizan un disparo contra la integridad física de esta persona, llegando a impactar en la parte entre el hombro y el pecho, con orificio de entrada y salida en la parte de la espalda, que fue lo que produjo aparentemente la muerte de esta persona. Dentro del domicilio que ellos llegaron a ingresar había varios objetos de valor en la suma de dinero en efectivo de 1,5 millones, 1,600,000 aproximadamente. Había desmalezadora, motosierra, había una motocicleta nueva que tenía la llave puesta y nada, eso fue llevado del lugar. Se maneja que los autores de este hecho serían al menos 3 personas, quienes tras disparar y matar al dueño de casa huyeron del lugar y ahora son buscados intensamente por miembros de la Policía Nacional en Tomás Romero Pereira. Con lo difícil que está la situación, ellos siguen trabajando de noche con clientes en el lugar, recibieron el impacto de un vehículo. Venía, se subió y ya impactó y fue todo muy rápido. Pues. Le siguieron por el vehículo a alta velocidad. Pues. Un gran cobarde para huir así. En cuestión de segundos, una joven pareja lo perdió prácticamente todo cuando un automóvil terminó impactando por el carrito lomitero que instalaron sobre la avenida Novena en Barrio Obrero. Hasta el momento, esta persona no se presentó a hacerse responsable por sus actos. Una desgracia, realmente nos perjudica grande porque este es nuestro sustento. Ella es mi esposa, nosotros fuimos vendedores ambulantes durante 3 años y de ese trabajo ahorramos para comprar por nuestro carrito lomitero para salir adelante, para salir de la calle con el peligro que hay. Imagínate, estamos trabajando frente a nuestra casa y viene y nos pasa esto. Es un golpe muy grande para nosotros realmente. Y le quiero enviar también un mensaje a la persona al que ocasionó este accidente si ve, porque la mayor parte del país ve el noticiero. Y que le pido que aparezca y que podamos arreglar amistosamente, porque si le cae el peso de la ley va a ser peor para él, para su familia. A lo mejor se dio a la fuga automáticamente. Se dio a la fuga automáticamente. Él chocó, yo me caí al piso como se ve en el video de circuito cerrado. Y quemaduras también. La plancha voló, yo me cubrí. Esta es la quemadura que yo tengo y tengo un hematoma en la pierna que no puedo alzar el buzo por el dolor y por la hinchazón que tengo. Estoy con medicamentos, con inyectables. A mí lo que realmente me pone triste es que no voy a poder trabajar estos días. ¿Qué vehículo era el que chocó? ¿Pudiste ver? En el circuito cerrado aparentemente parece que es un Shanghai Benny de color celeste. Lastimosamente por motivo del circuito cerrado no se puede ver el número de chapa, pero ya estamos contactando con otra gente que es de acá, una cuadra, otra cuadra, para hacerle el seguimiento. Porque la comisaría cuarta, acá cercana, no me da mucha pelota. No me da mucha ayuda y no quiere ellos proveer la cámara del sistema 911.
Me dice que tengo que ir a la fiscalía. Así prácticamente inservible quedó este carrito lomitero posterior al choque. Las imágenes de circuito cerrado de la zona serán de vital importancia para poder identificar al conductor de este automóvil. Bueno, una importante actualización acerca de esta información que les estábamos comentando recién. El responsable del accidente apareció y va a hacerse cargo de los gastos, según lo señalan las víctimas en este momento. Así que completamos la información con este dato muy importante. Bueno, una situación alarmante que nos debe llamar la atención a todos. En los últimos tiempos, las salas de maternidad de los hospitales de referencia del Departamento Central están llenas de niñas madres. Y ojo con esto que les vamos a contar porque es verdaderamente preocupante. Estamos hablando de niñas de 13, de 12, de 11 y hasta de 10 años de edad que están dando a luz en el Departamento Central. Y decimos central porque teóricamente es un departamento en donde circula mucha información. Obviamente están los centros de referencia más importantes, pero esto no es suficiente. Continúa en aumento y es alarmante. Lo que dice Salud Pública, el cuerpo de las niñas a cierta edad puede generar hormonas, pero no está preparado ni físicamente ni mentalmente para dar a luz ni para tener un embarazo. El cuerpo de las niñas no está preparado físicamente y mucho menos mentalmente para tener un embarazo. Y las cifras son realmente preocupantes. Vamos a repasarlas rápidamente. Solamente del año 2022, fíjense, hubo 13.500 partos de niñas entre 10 y 19 años. Estos son datos oficiales. Al margen de esto, hay una gran cantidad de denuncias también de casos de abuso. Vamos a ver la siguiente placa, por favor. 4.184 casos denunciados por abuso, aunque los números serían mucho más altos. La mayoría en el entorno familiar y en algunos casos el abuso resulta en embarazo. Bueno, y otro dato muy importante, ¿qué dice? Hoy consultamos con la ministra de Salud. ¿Cuál es la alternativa para evitar a las niñas madre y los embarazos adolescentes? En primer lugar, a lo que se debe apuntar es a retrasar el inicio de las relaciones sexuales en los chicos, en los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos no manejan información. Pero ¿cuál es la realidad hoy en día? Decían los médicos, el adolescente que tiene decidido llevar a cabo esta situación de iniciar su actividad sexual, probablemente ya haya tenido contacto con alguna u otra fuente de información de quién sabe qué tipo de fuente. Por eso es que también se insiste que ante esta situación, vayamos al punto número 2 justamente de esa última placa que les estamos mostrando, que se debe hablar acerca del inicio sexual, de cuáles son los riesgos en enfermedades, de cómo cuidarnos. ¿Qué dice la ministra de Salud? Escuchemos. Porque a lo mejor tiene las condiciones hormonales para quedar embarazada, pero no tiene las condiciones físicas para llevar adelante un embarazo, porque el cuerpo a lo mejor todavía no está maduro para poder tener un embarazo, y eso es una problemática que lo venimos viendo hace años, y sí tenemos que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Educación, trabajando en lo que es la educación sexual y reproductiva e incentivando que los adolescentes no inicien en forma precoz relaciones sexuales, y si inician en forma precoz, que veamos el abanico de planificación familiar que se tiene para que estos adolescentes no queden embarazadas. Bueno, ahí está lo que dice la propia ministra de Salud Pública y Bienestar Social. En las escuelas y en los colegios se debe implementar el tema de la educación sexual, 1 por protección y 2 sobre todo por información. Y esto divide a la sociedad en cuanto a los padres, porque hay padres que piden que se hable y hay padres que piden que no se hable. Justamente una queja de un grupo de padres había sido unas jornadas de capacitación en donde el material educativo utilizado es el siguiente, en donde se exhorta, fíjense el último párrafo de este texto que es utilizado incluso en algunas escuelas ya de Alto Paraná para instruir a los docentes
en donde se les exhorta a los profesores a no hablar de ningún tema relacionado a la sexualidad por la falsa idea de promover el tema del placer en los chicos. Y fíjense el texto que incluye estos materiales. Es por ello que debemos ser más proactivos para educarlos en este ámbito y evitar que caigan en las trampas del sexo seguro. O sea, este grupo de padres que promueve este tipo de materiales, que cuenta con el aval del MEC, pide no hablar de temas sexuales y no hablar de la falsa sensación de sexo seguro, dice. Esto generó la reacción de otras organizaciones, como por ejemplo la siguiente placa que nos va a mostrar, la Familias por la Educación Integral, que es el otro grupo de padres que tiene otra postura que dice, sí, tenemos que hablar de sexo en las escuelas hoy en día. Y dice, en abril de este año advertimos que el MEC, influenciado por grupos fundamentalistas, utilizaba materiales que no habían pasado por un proceso de diseño participativo para la política de educación en sexualidad, ni había sido revisado por expertos del propio MEC. Es decir, los materiales que se difunden por el primer grupo de padres no cuentan con aval científico para que sea utilizado en escuelas y colegios. Por eso en la siguiente placa también hacen otra aclaración en donde pide al nuevo gobierno de la administración diferente del MEC que se observen cómo los mismos grupos imponen la utilización del mismo material de educación sexual respaldados por el propio MEC. ¿Por qué el MEC respalda una medida tan contraria a una política pública adecuada a la educación en la sexualidad? Bueno, son dos posturas. Por un lado, los padres que piden que no se hable de educación sexual en las escuelas y colegios, y por otro lado, la FEIPAR, que dice utilicemos materiales científicos aprobados por las sociedades científicas de salud pública para compartir con los chicos en el colegio. Pero más allá de estas dos posturas, hoy fuimos a conversar con una de las encargadas del área de ginecología del Hospital de Clínicas, hospital de referencia justamente en nuestro país, acerca del tema adolescente también. ¿Qué nos dijo la doctora? Fíjense, Carlos, Mercedes, este dato, ustedes que son padres les va a tocar muy de cerca también convivir con hijos adolescentes dentro de muy poco. La edad de inicio sexual está bajando actualmente en Paraguay. Cuando se creía que era 15, 16, 17 años, la ginecóloga con la cual consultamos el día de hoy nos dice esto está bajando 14, 13, hasta 12 años en promedio general. Y son chicos que se llegan a enfrentar con esa situación sin tener la más mínima herramienta o información acerca de, más allá de ese momento, cómo cuidarnos en el antes, en el durante y el después del acto sexual. Es una situación tan compleja. ¿Por qué se adelantan en el inicio del acto sexual? Y es por la información que tienen, por la información que manejan, por lo que ven, por el material pornográfico inclusive al que pueden acceder teniendo 7, 8, 9, 10 años. Al compartir imágenes suyas de sus amigos, al tener esa como una manera de relacionamiento. Sí, es real. Vemos a nuestros hijos como todavía nuestros bebés, sin embargo tienen acceso, si no controlamos, a material que puede llegar a ser sumamente dañino para ellos. Y las consecuencias pueden ser mucho más graves. Simplemente, de mi parte, esos datos asustan realmente, muchísimo. Y quiero que preste mucha atención también en conjunto con la teleaudiencia a esta entrevista bastante didáctica que tuvimos con nuestra ginecóloga invitada, en donde nos expone actualmente la situación. Y por otro lado, como padres, ¿qué mirada debemos tener? Escuchemos. Y ellas acuden, en principio, ¿verdad?, desorientadas. Muchas, se divide el embarazo en adolescentes de 15 a 19 y de 10 a 14, ¿verdad? Estas pacientes de 15 a 19 años, si bien tienen cierta madurez, igualmente son por actividades de conductas de riesgo o son porque no acudieron temprano para recibir información, porque existe una gama de posibilidades para evitar el embarazo. Tenemos muchos métodos anticonceptivos de manera gratuita para que las pacientes conozcan y puedan evitar un embarazo no intencional o un embarazo no planificado. ¿Considera, doctora, que en el entorno de confianza de la escuela o del colegio se debe empezar a hablar del tema, se debe informar a los chicos? ¿Cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es ese que vos estás mencionando. Hablar a los chicos en su idioma y en su entendimiento. Un chico de preescolar debe saber entender qué es el nene, qué es la nena, diferencias de cuerpos, qué áreas se pueden tocar, qué áreas no se pueden tocar. Y séptimo grado en adelante sí mostrar, hablar de
también no en un término muy directo, muy tosco, ¿verdad? Pero de los cuerpos, de las diferencias de relaciones sexuales, de infecciones de transmisión sexual, pueden acudir solos o acompañados y que entonces los padres acudan también a estos servicios para que sepan que nosotros no queremos separar a padres de hijos. Nosotros queremos mediar y no tenemos ningún problema en explicar a los padres cómo llegar a sus chicos. Es difícil, todos los padres, todos estamos aprendiendo constantemente, es difícil tratar con el adolescente, son muy cambiantes, son rebeldes de por sí porque por su crecimiento, pero asumen conductas de riesgo porque todavía no han desarrollado toda la parte neuronal que toma conciencia de los actos, y eso tenemos que saber, eso tienen que saber los padres. Bueno, mañana vamos a seguir dando seguimiento a este tema con otros casos. Pero fíjense, volviendo a la polémica de los padres que quieren y que no quieren que se hable de este tema en las escuelas, la autora de los materiales en donde se recomienda que no se hable de este tipo de temas en las escuelas, señala que debe existir un acercamiento ante figuras masculinas relacionadas a la religión, como una especie de protección. Pero en algunos casos también se debe tomar mucha atención con esto, Carlos. Y precisamente una de las consecuencias del embarazo tiene como origen el abuso sexual en niñas. Y esta es la historia de un pastor evangélico que ya a mitad de año fue denunciado por el abuso sexual de una niña de 11 años. Estaba con prisión domiciliaria. Fue nuevamente denunciado por un hecho similar de abuso en una niña de la misma edad. No estaba en la casa, fue atrapado en la calle. Ambas víctimas tienen 11 años. En breve será puesto a disposición del juzgado. No sé qué decir a esta gente, una patraña, armaron acá. Esta persona de 71 años presuntamente abusó de dos niñas de 11 años. Ocurrieron en los meses de junio y julio específicamente. Este pastor tenía orden de detención por abuso sexual al niño, quien fuera víctima una menor de 11 años. La mamá había hecho la denuncia el 14 de septiembre. En la denuncia manifiesta que la menor se encontraba en la iglesia realizando limpieza y en un momento dado el pastor se aproximó a la menor y de hacia atrás la abrazó, la lanzó en el piso y seguramente abusó de la misma. Pero este sujeto ya tiene un arresto domiciliario por otra causa, que es abuso sexual al niño, también ocurrió en el mes de julio. Ambas víctimas tienen 11 años, así mismo. Conversamos con esta persona, incluso él dijo que ya no era pastor y desmintió la situación de abuso sexual contra dos niñas. ¿Qué puede decirnos de la acusación que te están haciendo? Ya, yo no sé qué decir a esta gente, una patraña armaron acá. ¿Vos sos pastor? Yo estaba de pastor, ahora no soy. Ahora ya no sos. ¿Y es cierto que usted abusó de las dos menores? Ni bajo ningún sentido. Él está detenido, va a seguir detenido y en breve será puesto a disposición del juzgado. Y más todavía teniendo en cuenta que hay otros hechos anteriores a este, en el cual él está procesado con arresto domiciliario y él violó ese arresto domiciliario puesto que fue detenido en la vía pública. Por su parte, la fiscal Carolina Martínez imputó al hombre por abuso sexual en niños y además pidió prisión preventiva ya que una de las víctimas es la vecina de este sujeto. Bueno, y ahora hablemos brevemente de este conflicto pasional en Pilar que terminó en un intento de homicidio. La víctima, un joven de 28 años, que por cierto recibió como una estocada, pero en realidad el arma que se utilizó es como un machetillo, según el parte policial. Carlos Antonio López López es el nombre de la víctima. Fue herido con un machetillo al costado, fíjense, debajo del brazo, por parte de otro joven que supuestamente se fue motivado por una cuestión sentimental. El agresor habría citado a su víctima en un lugar exacto y posteriormente cuando se encontraron se dio el ataque. El supuesto autor, que fue sindicado incluso en la denuncia, es Edilberto José Barreto, de 18 años, quien se dio a la fuga tras cometer el hecho. Fíjense la gravedad de la herida de este joven de 28 años. Ahora,
¿Cuál sería el motivo? Ya les decía, es de tinte pasional, pero Edilberto José Barreto, de 18 años, es pareja actual de la ex de la víctima. De allí surge todo el problema, según la versión que se maneja hasta ahora, una joven de 21 años. De momento, la Fiscalía está investigando lo ocurrido, atendiendo a que ya pasó a mayores. Inicialmente hablamos de amenazas, en fin, pero ahora vemos una agresión que ya pasó incluso a homicidio en grado de tentativa. La información nos lleva hasta el este del país. Nos acompaña Elba Espinosa desde la capital. Elba, esta historia que tiene como protagonista a un niño. Adelante. El pequeño David, quien nos recibió, fue la mamá de David, Lourdes. En su casa en estos momentos tiene un alquiler. En un alquiler está viviendo a pasos del Hospital Los Ángeles de Ciudad del Este. Vive. Ella tuvo que trasladarse con su familia desde Los Cedrales para estar cerca de David. ¿Quién es David? Un pequeño de 1 año de edad, quien justamente cumplió ayer 1 año y le festejaron en una cama de UTI. Él está en unidad de terapia intensiva del Hospital Los Ángeles desde hace 1 año, prácticamente desde que nació. Escuchemos esta historia de David, quien hoy nos necesita. David es un milagro de Dios, digamos, porque gracias a él estamos a aprender con en estos años ya soy, porque 1 año más por la pesaron. Es un bebé muy valiente, muy guapo. A pesar de su enfermedad, él sonríe. No sé cómo explicarle, pero iba a leer la jeta porque esta cosa más asá, ya supe ya ojo más peores gracias a los doctores también. Oye detectada, David. Ajá, oye detectada la enfermedad, que es una enfermedad muy rara, pero que existe. Atrofia muscular espinal AME. Desde que oye detectada lo seguir luchar. Le detectaron AME al pequeño David y ayer le festejaban su cumpleaños en una cama de unidad de terapia intensiva. Sus familiares necesitan pañal, víveres, recursos para seguir subsistiendo, teniendo en cuenta que al padre también le detectaron una enfermedad y no puede trabajar en estos momentos, así que la gente puede ubicarle a esta familia en el Hospital Los Ángeles de Ciudad del Este, como también en los números que ya facilitamos, compañero. Bien, sin palabras realmente ante esta historia tremenda de la familia en sí, no solamente el pequeño, sino del papá, la señora que no puede trabajar y otros hermanitos. Entonces, tenemos aquí en pantalla, al pie de la pantalla, los teléfonos que están a disposición para aquellas personas que quieran colaborar, contribuir para esta familia. Y David, que esta es una historia de lucha desde que nació y que la sigue peleando. Muchas gracias por esta historia conmovedora que nos sacude para desde este lado de repente mirar y decir qué afortunado que somos de gozar de salud mientras que este pequeño sigue peleando por su vida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hablar acerca de Hernán David Rivas. Nuevamente, recordarán ustedes que ya desde ayer veníamos mostrando el documento, el título que lo habilita para la carrera de abogado, para ejercer en realidad como abogado por parte de esta universidad privada. Tan cuestionada en las últimas horas nuevamente que salta el escándalo. ¿Qué dice el Ministerio de Educación en este aspecto? Desde el Viceministerio de Educación Superior hablaba Federico Mora validando el título que tiene Rivas y explicando algunas cuestiones. Escuchamos.
Lo que respecta a el proceso del registro del título, que es lo que le corresponde al MEC, según los antecedentes y los informes recabados, en el 2020 fue otorgado en cumplimiento de todos los criterios. Es decir, ¿cómo se da esta situación? La universidad emite el título y luego solicita al MEC el registro del título con todo el legajo del estudiante, sus certificados de estudio, etcétera, el MEC toma la documentación de la universidad como legítima, validada, revisada, etcétera, y sobre eso realiza su proceso de registro. Ese procedimiento como tal se dio en cumplimiento de toda la documentación y todos los requisitos. Sí, también hay que precisar que la universidad y la carrera es creada, habilitada en la etapa pre-CONES, cuando regía el Consejo de Universidades, ¿sí? Luego la universidad, culminada X promociones, da de baja a la carrera. Por eso hoy, si uno mira si está dentro de la oferta de la universidad, no está la carrera. Y tampoco hizo por ende su proceso de acreditación. Es decir, en cuanto a cumplimientos de requisitos como tal, los documentos están absolutamente completos. Sin embargo, ahora no solamente se cuestiona lo que tiene que ver con la validez o no del cartón, del título, sino también acerca de la presencialidad que tuvo en algún momento en las clases el propio Hernán Rivas, que decía, viajaba desde la zona de María Auxiliadora, departamento de Itapúa, hasta la sede de la Facultad de Derecho que tenía la Universidad Sudamericana en Ciudad del Este todos los días para cursar desde la universidad. ¿Qué es lo que dicen? Emitieron un comunicado y además de eso también estuvieron hablando los abogados de la Universidad Sudamericana diciendo que no hay irregularidad alguna en el título de Hernán Rivas. Sin embargo, ellos ya no cuentan con aquellas carpetas que pueden llegar a mostrar la ausencia, la presencia que tuvo, en este caso, el hoy día senador y miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados en aquella época, porque la carrera solamente funcionó desde el 2010 hasta el 2015, después ya fue cerrado, solamente en la época en la que Hernán Rivas cursó justamente Derecho. ¿Qué dice el comunicado? Atendiendo a estas acusaciones y las denuncias que realizaron legisladores, en el punto número 1 dice: la universidad no es ni ha sido denunciada por ilícito alguno, porque eso también se mencionó en las últimas horas, y mucho menos por asociación criminal o lavado de dinero. Legisladores dicen que hace unos años ya, en este caso, después de la intervención del CONES, 2 estudiantes de la universidad denunciaron estafa y asociación criminal. No forma parte del plantel de la Casa de Estudios, ni como profesor ni director académico, persona alguna procesada por lavado de dinero o vinculado al narcotráfico. Otra denuncia que también realizaban los legisladores. Desde la asunción de la nueva administración, porque hubo una nueva administración de la Universidad Sudamericana, se vino trabajando en la calidad académica, dice esta universidad privada, e incluso al final mencionan que van a tomar acciones legales respecto a las últimas menciones y los dichos que se tuvieron en torno a esta universidad privada. Esto tuvo una rápida respuesta también, específicamente del Partido Encuentro Nacional y de tanto la senadora como el diputado, que lo que decían después de ese comunicado de la universidad, un poco más abajo incluso decía: resulta aún más urgente, por encima de las amenazas, ellos consideran una amenaza el comunicado anterior, que la nueva administración ponga a disposición de la opinión pública toda la documentación que se supone debería de contar y que la administración anterior se supone ha entregado y que guarda relación con la trayectoria académica de su entonces estudiante, el senador Hernán Rivas. Hay una sospecha de que haya incluso una vinculación y un esquema mucho más grande que traspasa a la figura del miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esto era lo que decía el diputado Raúl Benítez.
Si cae Rivas, cae todo un sistema que escupe títulos falsos. Entonces ellos están protegiendo ese sistema porque no es solo Rivas seguramente. Acá hay todo un sistema que seguramente también está ofreciendo a otros políticos o a otros funcionarios o a otras personas que quieren acceder a cargos, quieren acceder a concursos, títulos de dudosa procedencia en un flash. Porque el de Hernán Rivas se consiguió en 24 horas. Muchos casos que pueden ser completamente válidos, en el sentido, muchos casos que pueden ser delicados de magistrados que no están cumpliendo con su labor, se pueden poner ahora en duda porque tenemos una persona por el capricho de un sector político que definitivamente no está capacitada para el cargo y que ni siquiera puede demostrar algo tan básico como tu título. Por lo menos una foto con tu compañero de facultad tenés que tener, con tu exnovia, un equipo de fútbol, tu compañero de estudio, algo. O sea que acá no tenemos absolutamente nada que pueda mostrar que Hernán Rivas sí ejerció, o sea, sí tuvo el título de derecho de abogado porque estudió la carrera. Y hablemos ahora de la polémica finca 916, conocida como Jardines de Remancito, porque cuanto menos en el ámbito legislativo hoy ya tuvo un cierre esta situación, porque por una amplia mayoría y sin ningún tipo de objeción, la Cámara de Diputados aceptó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto que buscaba, recordemos, desafectar unas 131 hectáreas del Ministerio de Defensa para beneficio de empresarios que, como ya veíamos, estuvieron en este caso construyendo lujosas mansiones, muchas a orillas del río Paraguay, en esta fracción conocida como Jardines de Remancito. La semana pasada es que Santiago Peña había vetado la iniciativa del líder de bancada de su propio movimiento en la Cámara de Senadores, el senador Basilio Núñez, y hoy ya rápidamente recibió la aceptación del veto en diputados. Esto de igual manera pasa a senadores, en donde también ya estaría allanado el camino para realizar el mismo procedimiento. Escuchemos las críticas que a su vez se generaban en medio de la celebración después del veto de parte de algunos diputados. Y me parece que en medio de esta elección que nos deja, tenemos que llamarnos a una profunda reflexión, colegas, sobre seguir tolerando como Estado y como parte del Estado y de los que tomamos decisiones, tener ciudadanos de primera y de segunda en este país, porque creo que esa es la gran lección que nos deja esta historia de la finca 916. Porque a los ocupantes VIP que tienen amigos con influencia política, no los desalojamos a golpes, como a muchas familias paraguayas que a veces están luchando por un pedazo de tierra. Claro, ellos no tienen amigos en el poder, entonces para ellos represión, para ellos la violencia, y para los ocupantes VIP en la sala de un juzgado estamos esperando que devuelvan las llaves de su lugar. Bueno, una triste información, nos acaban de confirmar que finalmente el niño de 12 años, picado el 8 de octubre pasado por un alacrán, terminó falleciendo. Es así, estaba en una situación bastante delicada. Ya se anunciaba, según los últimos estudios, de la posibilidad de una muerte cerebral. Respiraba gracias al sistema de entubamiento que tenía el pequeño y lastimosamente hoy nos dejó. Marcos, su padre, anoche nos hablaba de un milagro. Sin embargo, lamentablemente el chico no pudo resistir y terminó falleciendo. El accidente, la picadura, había ocurrido el domingo 8 de octubre por la mañana, cuando se preparaban para ir a un partido de fútbol. Se calzó dentro del zapato deportivo, estaba el alacrán que terminó picándolo, lo asistieron, le aplicaron después el antídoto, pero 48 horas después fue desmejorando hasta que terminó con la internación y finalmente hoy se confirmó su fallecimiento. Nuestras condolencias para la familia. Y 3 presuntos miembros del PCC fueron detenidos por la policía en un procedimiento en la zona de Itagua. Se sospecha, según la investigación, que estarían vinculados al robo de cajeros. Incluso también se habla de narcotráfico y sicariato. Tras la detención el martes de Matías Ojeda, de 21 años, un supuesto miembro del PCC con orden de captura por un hecho de sicariato, se logró localizar la casa donde pernoctaban sus supuestos cómplices, 2 uruguayos y un paraguayo. En este último tiempo estábamos teniendo varios atentados contra el cajero automático, en la cual había un grupo que explosionaba con gas
y otro grupo que estiraba. En base a eso se ha llegado a tener la información que teníamos un tercer grupo. Aparentemente este equipo se dedicaba a hacer asaltos múltiples en la zona central y alrededores, o sea que se le atribuye varios hechos de asalto. Y en este lugar se encontraba el paraguayo, recostado en la hamaca cuando llegaron los comandos y él escucha el ruido, salta la muralla y gracias al dron y a la identificación de esa persona, el comisario Talavera alerta a los comandos y empieza una persecución que se extiende en la parte posterior de esta vivienda. Pero también aquí se logra localizar una caleta en donde se presume guardaban armas. Estamos encontrando elementos que llaman poderosamente la atención a los investigadores. Los dos uruguayos y el paraguayo se encontraban en esta vivienda y fueron sorprendidos por los comandos que ingresaron por todos los sectores de la casa. Aparentemente ellos se encontraban en esta vivienda hace aproximadamente 3 meses. Tendrían conocimiento de la manipulación de este artefacto que hemos incautado el día de hoy. Si vos te fijas, Blanca, es un barrio que aparentemente es tranquilo, hay vecinos en el lugar, por lo menos ellos no llamaban mucho la atención de la actividad delincuencial a la cual se dedicaban, pero gracias a Dios nosotros hemos ingresado el día de hoy y hemos sacado de circulación a estas personas. Los detenidos serían el paraguayo Esteban Alberto Simón, con orden de captura por violación a la ley de armas y homicidio doloso, así como los uruguayos Óscar Sebastián Ocampos, de 41 años, con orden de captura en su país por asociación criminal y antecedentes por hurto, Julio Gabriel Condesa Caballero, con antecedentes por tenencia de estupefacientes y otros hechos. Ambos dijeron tener otros nombres, pero se encontraron documentaciones que avalarían su verdadera identidad. No se descarta que sean especialistas en explosivos, atendiendo que en el lugar se encontró dinamita en gel ya preparada para instalar un estopín para su activación. ¿Qué puedo decir? ¿Son miembros del PCC? No. ¿Vos sos miembro del PCC? ¿Para qué eran esos explosivos? ¿Tenés antecedentes en tu país vos? ¿Estás huyendo a tu país? No. ¿Eh? No. ¿Para qué viniste para bueno? Vine a buscar el futuro. ¿Y para qué entonces la dinamita en gel? ¿Qué futuro era? No, eso ¿Para qué el arma? Eso no es mío, señora. ¿Viniste a Paraguay? ¿Tenés orden de captura en tu país? Por seguridad, los detenidos fueron trasladados a la base del Departamento de Investigación de Delitos en Asunción. En tanto, la dinamita en gel a la sede de las Fuerzas de Operaciones Especiales FOPE por disposición del fiscal Cristian Ortiz. Presentó 24 horas.